estudio anterior estuvimos teniendo el conocimiento acerca de que los apóstoles, escogidos por Jesús, obedecieron el mandato que el Señor Jesús les había dejado. Irse para Jerusalén, no moverse de Jerusalén y esperar la llenura del Espíritu Santo, esperar que el Espíritu Santo los invistiera con poder. Los apóstoles obedecieron al mandato del Señor y el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramando su poder sobre ellos. Este poder sobre los apóstoles hizo que ellos fueran capacitados y se llenaran de valor para compartir y predicar el Evangelio. De tal manera que a partir de ese momento se empezó a establecer la primera iglesia cristiana. Iglesia que trascendió en el tiempo y que ha llegado prácticamente a todo el mundo compartiendo este mensaje poderoso de salvación. Pero en ese momento el apóstol Pedro da un primer discurso en el cual se convierten 3,000 personas. Todo parece bien, todo está bien, pero ¿qué sucede después de este, podríamos decir, primer avivamiento de la iglesia cristiana? Vamos a ver algunos aspectos relacionados con lo que sucedió posteriormente a este primer avivamiento de la iglesia cristiana. Primero veamos entonces las condiciones en las cuales estaba esta iglesia, las condiciones que se empezaron a dar después de este derramamiento del Espíritu Santo y de este compartir de la palabra. Después del derramamiento del Espíritu Santo vemos a los apóstoles, a los hermanos, predicando con denuedo la palabra del Señor. Y el hecho que ellos empezaran a predicar a Jesucristo y empezaran a predicar con denuedo la palabra del Señor hizo que hubiera reacción en contra de ellos por parte de los sacerdotes, por parte de los fariseos, nos conocemos toda la parte esta de la historia, y entonces comenzó una persecución. Esta persecución empezó principalmente por judíos contra los seguidores de Jesús. Posteriormente la persecución se extendió y también fueron perseguidos por los romanos. Veamos algunos ejemplos que se registran en las Escrituras acerca de esta persecución. Primero podríamos decir que Pedro y Juan fueron capturados y fueron cuestionados acerca de sus enseñanzas. Eso lo puede leer posteriormente en Hechos capítulo 5, versículo del 17 al 42. Pero vamos a referirnos a un par de versículos que se encuentran en esa porción de la Escritura para que veamos cómo Dios se estaba manifestando poderosamente en la vida de los apóstoles. En Hechos 5, versículos 19 y 20, leemos: «Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Vea que Pedro y Juan estaban encarcelados y cómo Dios, por medio de un ángel, abre las puertas para que ellos puedan salir. Y les da ese mandato, que vayan y que prediquen y que sigan predicando las palabras de esta vida, dice el ángel. Obedientes a este mandato, Pedro y Juan, al día siguiente por la mañana, van al templo y siguen enseñando el Evangelio de salvación. Los sacerdotes, al saber esto, vuelven a apresar a Pedro y a Juan y los amenazan para que ya no sigan con estas enseñanzas. Sin embargo, la respuesta de ellos es que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y siguieron compartiendo con denuedo la palabra del Señor. De tal manera que esta porción del capítulo 5 de Hechos, en el versículo 42, dice: «Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo». Entonces vemos que había una persecución en contra de los discípulos
de Jesús, pero ellos continuaron con la predicación del Evangelio. Otro caso que vemos es Esteban, el caso de Esteban, en el capítulo 6, del versículo 8 en adelante y terminando en el capítulo 7, versículo 60, vemos la narración de cuando Esteban fue apresado, cómo Esteban predicó o se defendió hablando acerca de los hechos registrados en las Escrituras, y luego fue apedreado. Sin embargo, él en ese momento le pidió al Señor que los perdonara por lo que estaban haciendo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban fue uno de los 7 escogidos para que sirvieran las mesas, para que ayudaran a la distribución de los alimentos y ayudaran en otras actividades que eran necesarias para el esparcimiento del Evangelio. Este hombre lleno del Espíritu Santo defendió la palabra de Dios, defendió el ministerio de Jesús aún hasta la muerte. Seguía la persecución. Cuando Esteban es apedreado, se encontraba allí un hombre llamado Saulo. Y encontramos en el capítulo 8, versículo del 1 al 3, que Saulo se encontraba en el momento que Esteban fue apedreado, y él consintió la muerte de Esteban. Pero en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3, vemos entonces que Saulo, estando allí, estaba haciendo una persecución en contra de la iglesia, y los arrastraba, los apresaba y los llevaba hacia las cárceles para que fueran castigados. Pero Dios siguió obrando, Dios siguió manifestando a través de su Espíritu Santo su poder. Y en Hechos capítulo 9, versículos del 23 al 25, vemos que Saulo, el perseguidor de la iglesia, ahora se vuelve perseguido, porque Saulo se convierte al Señor y entonces se vuelve un perseguido de la iglesia. Vemos entonces que la persecución era persistente, era constante, y en cualquier lugar que se predicara la palabra, siempre había una persecución. Esa era la condición y el estado de la primera iglesia, de la iglesia que estaba surgiendo con la predicación del Evangelio de Jesucristo. También podemos encontrar en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, que Jacobo, hermano del apóstol Juan, también uno de los discípulos de Jesús, fue muerto, fue asesinado, y también Pedro volvió a ser encarcelado. Entonces la persecución cada vez se volvía más fuerte, se arreció más, pero los hermanos continuaban con la predicación, pero debido a la persecución fueron obligados a ir saliendo de Jerusalén y se fueron dispersando por diferentes lugares del mundo en ese tiempo conocido. Vemos entonces un segundo punto, es que a causa de esta persecución y a causa de que ellos fueron desterrados o salieron huyendo de Jerusalén, podemos encontrar como un segundo punto que el avivamiento comienza, hay un nuevo avivamiento. Y contrario a lo que podíamos esperar, la persecución no detuvo el mover de la iglesia. Por el contrario, hizo que se empezara a predicar el Evangelio afuera de Jerusalén. Estos que iban huyendo de la persecución, en su caminar, en su andar, por los lugares que pasaban, dejaban sembrada la semilla del Evangelio, el mensaje de salvación de Jesucristo. Fue así que a causa de la persecución, en los días de la muerte de Esteban, llegaron a Antioquía de Siria y hablaron no solo a los judíos, sino posteriormente también comenzaron a hablar a los gentiles y empezaron a hablar también a los romanos. Y la iglesia
que se estableció en Antioquía, tuvo un crecimiento, hubo un crecimiento y muchos se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Este momento en la iglesia de Antioquía hizo que esta iglesia fuera una de las iglesias más importantes en los inicios del cristianismo. Como tercer punto podemos ver que el avivamiento se consolida. La iglesia de Antioquía creció y se desarrollaron diversos ministerios, como vamos a ver en la lectura que tendremos a continuación. Vemos que habían ministerios establecidos y que entre ellos habían hombres que a través de la historia de los hechos vemos que fueron hombres que tuvieron mucha participación en la predicación del Evangelio y en el establecimiento de iglesias a lo largo de, como decíamos, del mundo conocido en ese tiempo, el mundo de los romanos. Veamos qué dice Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Personas importantes que participaron fielmente en la obra del Señor dice que estaban ministrando al Señor. Esto quiere decir que estaban participando posiblemente de un culto, estaban adorando al Señor, se encontraban en un tiempo de oración y estaban sirviendo al Señor. Y en este ambiente de adoración, en este ambiente de oración en que se encontraban, el Espíritu Santo les habló y les dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que tenía preparado para ellos. Fue en medio entonces de este tiempo en que se comenzó a formar un tremendo despertar mediante la gracia del Espíritu Santo que dio inicio a las obras misioneras más grandes de todos los tiempos. Podemos tener lecturas acerca de los viajes misioneros de Pablo y cómo Pablo fue llegando a diferentes lugares, a diferentes ciudades, estableciendo iglesias. Como punto número 4 encontramos los resultados del avivamiento. El llamamiento de Bernabé y Saulo condujo a la iglesia a ser conocida en todo el mundo del Imperio Romano. Este fue, como decíamos, el inicio de los viajes misioneros de Pablo, quien esparció la semilla del Evangelio por todo el imperio de los romanos. Leemos en Romanos 15, versículos del 18 al 19, que dice: porque no os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia en señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vemos cómo empezó a haber nuevamente un avivamiento. La persecución no llevó a frenar a los discípulos a seguir predicando el Evangelio. Por el contrario, hizo que se expandiera de una manera poderosa y como dice Pablo, llenándole del Evangelio de Cristo en Jerusalén y en diferentes regiones a los alrededores. Aún en aquellos lugares, aquellas ciudades que se encontraban bajo el imperio romano. Esto provocó ese avivamiento, ese deseo, esa capacidad y poder de ir a las misiones por diferentes lugares.
Además, Pablo tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio ante altos funcionarios, ante altos dignatarios, en todos los estratos de la sociedad. Como conclusión podemos ver entonces que las dificultades en la predicación del Evangelio nos pueden llevar posiblemente a dos cosas. Uno, a que nos detengamos, que nos frenemos y ya no hagamos nada. O, como pasó en el tiempo de la primera iglesia, que tomemos acción y que estemos dispuestos a recibir un avivamiento, que estemos dispuestos a continuar la predicación del Evangelio, porque la palabra de Dios no puede ser frenada, la palabra de Dios no se puede detener, y el mover del Espíritu Santo con el cual fueron investidos los discípulos y los primeros seguidores de Jesús es un mover que aún está disponible para cada uno de los creyentes en este tiempo. El avivamiento trae conversión de aquellos que no conocen a Jesús y que produce que el mensaje sea conocido en todos aquellos que lo necesitan. Anhelemos nosotros también ser partícipes de un avivamiento en este tiempo en el cual es necesario que la sociedad actual conozca más de Jesús y que pueda sacarnos adelante ante todas las dificultades que podamos estar viviendo. El Espíritu Santo sigue obrando en cada uno de los creyentes y está preparando un tiempo para un avivamiento. Que el Señor les bendiga.